qué feo que pase la basura. Ya. Ya. Ok, vamos a empezar primero con qué es el citoesqueleto. Es una red compleja de filamentos proteicos y proteínas accesorias, estas cuales pueden ser reguladoras, ligadoras y motoras, responsables de la organización espacial de la célula. Como aquí vamos a poder ver, aquí tenemos un citoesqueleto que está dividido en tres partecitas. Aquí lo podemos ver, tenemos los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos, los filamentos de actina, también llamados microfilamentos. Los voy a tratar de relacionar aquí para que puedan verlos mejor. Estos son los filamentos intermedios, que está hasta acá abajo, que no sé por qué la había puesto hasta ahí. Los microtúbulos. Mano, el camión recolector pasa a mi costado. Y los filamentos de actina. Vamos a Ahora tocar tan tío, oye. puntos, algunos específicos, porque ahí están divididos, como vamos a poder ver más adelante. Uy, si no voy a pasar un ratito, mano, porque me da roche el camión de basura. Ya fue, mano, ya se fue. Son cositas que pasan. Micho Cachofa, ¿quién le habrá pasado el link? Yo no sé, pero vamos a comenzar. Vamos a tocar un punto corto de lo que es el microfilamento para entenderlo. Acá tengo unos apuntes a la par. Son los más delgados de todo el citoesqueleto, así que lo vamos a anotar. Son los más delgados, con un diámetro aproximadamente de 7 nanómetros. A veces lo van a poder encontrar sobre 6. Disculpen el pulso, la verdad es que no sé por qué estoy así. Uy, se borró. 7 nanómetros. ¿Qué más podemos encontrar? Que tiene los principales filamentos de actina. Y tenemos una característica muy importante, que tiene los extremos positivos y negativos, que esto se le conoce como polaridad. Ok, estos pueden ser positivos y negativos. Vamos a acercarlo un poco más, parece, no sé por qué no lo puedo acercar. Ya, aquí se nota más. A ver, tenemos los microtúbulos, que son los que podemos ver acá. Vamos a ver si nos guiamos un poquito por la imagen. Los microtúbulos son los que podemos ver acá. Estos son los, como ya lo señalé, los filamentos de actina o microfilamentos. ¿Qué tenemos acerca de los microtúbulos? Los microtúbulos son como que los más gruesos. Si los microfilamentos eran los más delgados, los microtúbulos son los más gruesos. Ahí está, me parece que me puedo desenvolver mejor escribiéndose. Ya. ¿Qué podemos también? Que también están conformados, en vez de actina, estos llevan lo que son las tubulinas alfa, y también tenemos las tubulinas beta. Y estos también tienen lo que son polaridad, porque tienen lo que es el polo positivo y el polo negativo. Positivo, negativo. Uy, me salió mejor que arriba. Chico, voy a estar guardando constantemente esto, porque si se me apaga la compu, ya fue. A ver, tenemos ahora los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son como que el punto medio, lo pueden guiarse así porque dicen filamentos intermedios. Sus nanómetros, me faltó notar, quizás lo van a encontrar esto en un rango de 15 nanómetros. Ya, esto lo van a encontrar en un grado de 8 a 12. Como se acordarán, los filamentos de actina eran de 6 y hasta de 7. Estos se encuentran entre 8 a 12 y estos, al ser los más gruesos, de 15. Estos tienen varios tipos de proteínas, así que lo vamos a poner variado. Vamos a poner así, varios tipos de proteínas. Vamos a borrar. Varios tipos de proteínas. Varios tipos de proteínas. Proteínas. Se da el espacio para escribir esto. Y estos no tienen polaridad, así que vamos a poner no polaridad. Polaridad. Ay, no, gente, no alcanza espacio. Vamos a poner acá así. No polaridad. Bueno, lo escribí feo, sí me pasa. Entonces, hasta aquí hemos tocado puntos esenciales. ¿Qué tenemos de los microfilamentos? Son los más delgados, tienen actina principalmente, tienen una polaridad de más y menos, o positivo y negativo. Los microtúbulos, que son los más gruesos, que tienen tubulina alfa y tubulina beta, y estos también tienen una polaridad de más y menos, o positivo y negativo. Y los filamentos intermedios, que no tienen polaridad y están hechos en base a lo que son varios tipos de proteínas. Vamos a tocar funciones del citoesqueleto, que van a estar repartidas entre los microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. Primero y principal, mantener la formación celular. Como ustedes lo pueden ver acá, esto de aquí
es lo que mantiene nuestra célula en una forma que no es tan circular, pero le da esa forma. Así que yo lo pondría como una de las funciones más importantes, por lo cual lo voy a resaltar. Mantener la forma celular. También participa en la división celular. ¿Y cómo lo va a participar? Formando el uso mitótico. Y también lo que es, no sé por qué no lo acerco, se me pasa, lo que es el anillo contráctil, que ya lo voy a poner acácito nomás, anillo contráctil. Así se me va mejor acercándolo. Esto lo vamos a ver más adelante. Uno me parece que es por los microfilamentos y otro los filamentos de actina. Ahora, tenemos el transporte intracelular, para lo cual acá vamos a encontrar el transporte de vesículas principalmente y proteínas. Vesículas y proteínas. Y también tenemos elasticidad y contractibilidad de las células. Es lo que permite que se contraiga o que, en su defecto, se expanda la célula. Ahora vamos a hablar aquí un poquito. Uy, nos hemos salteado ya. La organización interna. Esto se refiere más que todo a al posicionamiento de organelas. Así que vamos a anotarla acá. Posicionamiento de organelas. No, que pensé que voy a andar acá nomás. Organelas, que son las que los mantienen en su lugar. Y de hecho la imagen puede hablar por sí sola, ya que aquí podemos ver cómo está manteniendo aquí. Por ejemplo, acá tenemos una mitocondria, por acá también. Y vemos cómo están todos en su lugar, ¿no? Ahí también los puntitos que pueden ver ahí son los ribosomas. Y también se va a encargar de lo que es la movilidad celular. Tienen otras características que, por ejemplo, también son dinámicos. Y lo vamos a anotar acá. ¿Qué quiere decir que son dinámicos? Que se van a armar y desarmar. Lo vamos a anotar acá. Son dinámicos. Y estos indican que se arman y se desarman. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa principalmente por la polaridad, en donde hay positivo, como ya lo sabrán, es el que más se arma, y negativo es el como que se desarma, ¿no? Y también hay otra que es insoluble en detergentes no iónicos, así que lo vamos a poner así, en detergentes no iónicos. No iónicos. La letra por momentos me sale bien, por momentos no. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que no se rompen ni se disuelven con este tipo de detergentes. O sea que un microtúbulo es bastante resistente. Por ahora hemos tocado puntos claves. No se preocupen, me parece que voy a arreglar un poquito la diapo porque está un poquito fea. No me está gustando cómo ha quedado. Pero no hay dudas hasta el momento, ¿no? ¿Qué hice acá? Promedio, no hay nada. ¿Lo hay? Bueno, ok. ¿Cuántos somos en la reunión? Somos 21. Ya. Vamos a hablar de los microfilamentos y filamentos de actina, que son los primeros. César, ¿se me va escuchando bien? ¿Hay algún problema? ¿Todo bien, no? Confírmame, por favor. Todo bien, todo bien. Todo bien, muchachón. Ya. ¿Qué te digo por los microfilamentos y filamentos de actina? Que son los componentes más delgados y dinámicos del citoesqueleto. Estos están formados por proteínas de actina. Y aquí tenemos las que son las actinas G y las actinas F. Las actinas G son monómeros. Vamos a anotarlo acá. Monómeros. Ya. ¿Y qué son las actinas F? Las actinas F son la unión de varios monómeros. Entonces aquí pondremos varios monómeros. Monómeros. Ya. Entonces, las actinas G, que son un monómero, y estos ya son un conjunto de monómeros, en sí ya la actina F se considera lo que es ya un microfilamento. Entonces, el microfilamento literalmente es la unión de varias actinas G, o sea, de varios monómeros. Vamos a poner aquí la otra característica, que es que tienen polaridad, tienen un extremo positivo y tienen un extremo negativo. ¿Y cuál es la característica del extremo positivo? Que crece más rápido. Crece más rápido. Rápido. Y tenemos el extremo negativo, que es crece más lento. No significa que no crezca, significa que lo hace más lento. Y ya, aquí está. Vamos a tener las funciones. La más importante para mí, dan forma a la célula. También vamos a encontrar lo que son la participación y la contracción muscular, pero esto lo hacen junto a una proteína que se llama la miosina, que ellos dos van a participar en lo que es la contracción muscular. También tenemos la participación en la división celular, que aquí lo vamos a poner formando el anillo contráctil.
que como ya saben es lo que divide a la célula en dos. También tenemos la función que es el movimiento de la célula. Aquí vamos a encontrar los distintos movimientos que están en la célula, con los cuales podemos encontrar las famosas fagocitosis quizás, fagocitosis. También podemos encontrar lo que son las endocitosis. Ok, ya. Y también tenemos lo que es el transporte vesicular, y esto lo hacen gracias a las proteínas motoras, como son la miosina. Si no, acá lo voy a poner, lo voy a borrar para que se lo puedan entender más claro. Por un poco lento, me parece. No había usado PowerPoint antes para escribir. Ya, bueno, creo que no va a borrar, si no lo voy a escribir así. Proteína miosina, que es una proteína motora que permite el movimiento. ¿Ok? Entonces, estos son las principales funciones de los microfilamentos, también llamados filamentos de actina. Ahora vamos a hablar de lo que son la polimerización de filamentos de actina. Como vamos a poder ver acá, ahí voy a checarlo. Los filamentos de actina tienen dos extremos, ¿no? Tienen el extremo romo, que se lo conoce como el extremo positivo, y el extremo puntiagudo, que es el extremo negativo. Aquí va a ver lo que es a ver, vamos a explicarlo así. Del extremo negativo va a salir actina, que es su principal componente, con GADP. Esta de aquí va a salir, acá va a ocurrir una fosforilación y acá va a volver como actina con G como ATP. Esto va a entrar acá se va a dar otra hidrólisis de ATP, va a salir y se va a repetir el ciclo. Esto es lo que crea la dinámica en lo que son los filamentos de actina. Entonces aquí, como ya sabramos, crecen a más velocidad y acá crecen a menos velocidad. Aquí se van a dar algunos pasos y los vamos a poner acá. Voy a ponerlos acá. Se van a dar 3 pasitos. La polimerización. Se van a dar 3 pasitos. Primero, se va a dar la nucleación. Esperen, esto lo voy a ajustar un poquito. Ya. Se va a dar lo que es el primer paso, la nucleación. ¿Dónde se van a juntar 3 monómeros de actina? Vamos a poner, se juntan 3 monómeros de actina. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que hay una actina, un monómero de actina, después va a haber un dímero, que aquí, bueno, monómero, acá vamos a poner dímero, y después se van a formar así, como si fueran 3. Un trímero. Listo. Después se va a dar el paso 2, elongación, que es el filamento va a crecer agregando más monómeros. Entonces vamos a poner, se agrega más monómeros. Agrega más monómeros. Más monómeros. Y esto va a repercutir en que entre más monómeros va a haber un mayor crecimiento. Entonces el filamento va creciendo. Y al final se va a dar un estado de equilibrio. Este estado de equilibrio consiste en que va a haber un equilibrio. Vamos a poner equilibrio. Equilibrio entre lo que se agrega. Equilibrio entre lo que se agrega. Lo que se agrega. Y los que se desprenden. Y los que se desprenden. Los que se desprenden. Entonces, en esto va a consistir la polimerización de filamentos de actina. Con esto vamos a entender por qué por qué es que hay esta dinámica, porque son dinámicos, cómo es que en el extremo positivo va llegando, en el extremo negativo va saliendo. Vamos a poner aquí, vamos a señalar que como lo menciona en la nucleación, va a empezar con un monómero, va a ser un dímero, va a ser un trímero, y al final se van a ir agregando más monómeros. O sea, van a empezar a ser así, 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 se van a ir agregando más, hasta llegar a una forma como la podemos ver acá, donde vamos a encontrar dos polos, positivo, negativo. El positivo, como ya lo llamo, se llama extremo romo, y el negativo se llama extremo puntiagudo.
Y entonces la dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Entonces en el extremo romo van a ir saliendo, van a ir, no, 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 aquí me estoy equivocando. Eh, en el extremo puntiagudo es donde va a ir saliendo los filamentos de actina y aquí es donde van a ir llegando. Entonces, es como que se da un crecimiento más rápido, ¿no? En el extremo negativo y no significa que en el extremo positivo, digo, no significa que en el extremo negativo no es que no vaya a simplemente van desprendiéndose, ¿no? Sino que va a crecer pero de una manera más lenta. Hasta aquí todo claro con lo que son microfilamentos, porque ya la siguiente es un poquito de uniones. Vamos a ver si alguien entendió esta diapositiva. Vamos a ver el chat. ¿Hay dudas? ¿Hay alguna duda? No, todo bien, Julián Moquegua, gracias. Ninguna duda, Luis Alberto Cañazaca, alias Luchito. Ahora vamos a hablar de proteínas de unión a filamentos de actina. Estas proteínas tienen la función de regular el ensamblaje y desensamblaje de filamentos de actina. Vamos a ser claros, proteínas de unión a filamentos de actina tienen la función de regular. Vamos a tener aquí un poquito de algo que es bastante atero, la verdad. Vamos a tener que las cofilinas, la calzolina, las capsetas, las tromolinas. ¿Cómo se encargan esto? Yo creo que lo puedo dejar para Dell, para que ustedes lo lean, pero en la diapositiva de la profesora se nos recalcan algunas importantes. Por ejemplo, la función Mnemotecnia. estabilizadora. Dime, César. Ahora digo, alguna mnemotecnia. ¿Alguna memotecnia para esto? No hay, hijito. Aprenderse nomás. Pero la profesora nos está recalcando algunas en la diapositiva y yo creo que esas son las que tenemos que practicar más. Por ejemplo, nos mencionan a las proteínas CAP, Z y tropomodulina. Vamos a ver qué dicen sobre estas. Unión a los extremos del filamento para estabilizar su elongación, o sea, su crecimiento. ¿Cómo lo podemos poner así? Ya. La CAP Z también se conoce como caperuz. Es así. Vamos a ponerlo así. La cap Z, esta se une a lo que son los extremos del filamento. Así que lo voy a poner acá, extremos. Y tenemos la que son las tropomodulina, que las voy a poner acá. Tropomodulina, que estas se van a unir a lo que son a lo largo del filamento, o sea, a lo largo del filamento. Vamos a ponerle a lo largo ya. Entonces, cosa que uno está a lo largo del filamento y otro está en los extremos. Acá. ¿Y cuál es la función principal? Regular su crecimiento, su elongación, estabilizarlo. Porque no es que simplemente se da un crecimiento, tiene que darse un crecimiento regulado. Entonces, por eso están estas principales proteínas que las podemos ver acá. Ustedes lo pueden leer en la unión a los extremos del filamento para estabilizar su elongación. Vamos con las proteínas tropomiosina. Ya, a ver, vamos a leer esto. Que también la tropomiosina, como lo pueden ver, estabiliza, se da, no, o sea, su función es estabilizar los filamentos. Sobre esta, podemos, eh, a ver, ¿qué podemos decir sobre esto? Ya, disculpen, acá me confundí un poquito, un lapsus frutos, chicos. Ya, vamos a borrar un poquito todo esto. Creo que me he confundido, me he emocionado. Ya. Vamos a hablar un poco. Las proteínas CAP y las tropodemulinas tienen razón. Estas se unen a los extremos, ambas se unen a los extremos. Y lo que es la proteína tropomiosina es la que se une a lo largo del filamento. Entonces, aquí es como que me he confundido un poquito del filamento. Y la función, como ya lo está diciendo acá, aquí creo que la función es clara, lo voy a anotar de nuevo, es mantener estable. Así que vamos a poner estabilizar. Me había confundido un poquito, un lapsus brutus. Y la de la proteína tropomiosina es que lo hace más rígido y resistente. Así que vamos a poner rígido y resistente. Ahora sí tiene más sentido, ¿no? Esta se une a los extremos. Voy a señalar solo un extremo. Y esta se une a lo largo. ¿Qué ganas uniéndote a los extremos? ¿Qué se da el extremo? Se da la polimerización. Se va saliendo de acá el positivo, llegando al negativo, y por eso es que esta regula, estabiliza su crecimiento. En cambio, a lo largo del filamento, ¿qué puedes encontrar?
lo puedes volver más rígido y resistente, si no sería algo que se rompería, ¿no? Entonces eso creo que es algo simple para anotarlo, voy guardando constantemente como les estoy mencionando porque no quiero que se pierdan los apuntes. Bueno, estas son las principales proteínas que tienen función estabilizadora. Ahora vamos a hablar de las que tienen función de polimerización, para los cuales tenemos el complejo ARP2 y ARP3, pero aquí solamente le he puesto como 2 y 3, que lo vamos a encontrar acá para que lo podamos leer. ¿Qué dice sobre esto? Dice, vamos a subrayarlo, si no. Estimula el inicio y polimerización de filamentos que están acompañando junto a la morfina y a los WAS. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, estas principalmente están cerca del extremo positivo, así que lo voy a poner acá. Es cerca del extremo positivo. ¿Y qué dice sobre esta? Esta ayudan a formar nuevas ramas de actina y esto va a derivar en la formación de redes. Pero para ser sincero, vamos a poner acá formación de nuevas ramas de actina. ¿Y qué ejemplo podemos ver acá? Lo podemos ver acá. Tenemos ARP, vamos a ponerlo acá. Tenemos ARP3, ARP2, llega acá un WAT, que es una proteína de activación, se van a unir y lo que van a hacer es formar una nueva rama de actina frente a la que ya había. Como verán, estás más cerca al extremo positivo, porque ahí es donde se da mayor formación de nuevas ramas de actina. Y pues así es la dinámica acá. A ver, ahora tenemos la función motora. Vamos a buscar acá. Tenemos la miosina. La miosina, ya sea en sus diferentes presentaciones que podemos encontrar en la célula, va a tener un papel de proteína motora que se va a encargar del movimiento. ¿Qué es sobre la miosina? A ver, en la miosina, a ver, me parece que la apunté de esto lo tengo. Ya. La miosina va a usar ATP para moverse a lo largo de los microfilamentos. Así que lo vamos a poner acá. No sé por qué estoy cambiando de compra. Va a usar uso de ATP. Ya. Esto le va a servir para moverse a lo largo de los microfilamentos. Supongamos que este es el microfilamento. La miosina, para moverse entre todos estos puntitos, va a usar ATP. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque la miosina es un motor. Mira, vamos a ponerla acá. Es un motor que transforma ATP a ADP. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Y esto es porque usa la energía mecánica del ATP. O sea, usa esta energía para moverse, para trasladarse a lo largo del filamento de los filamentos de actina. Y generalmente lo van a encontrar en un movimiento hacia el lado positivo. Esto pueden estar participando en lo que son la mayoría de transportes, como pueden ser los transportes de vesículas y organelas, pero vamos a poner acá, transporte de organelas. Después la piel lo podemos encontrar en lo que es la contracción muscular, porque sí, la miosina, como ya lo mencioné antes, tiene participación en la contracción muscular y ya en un momento vamos a ver cuál es su participación. Hay una diapositiva más adelante. Así que lo vamos a poner acá, contracción muscular. Y por último, migración celular, que ya como sabrán es el movimiento. Migración celular. La formación de haces y redes, que es algo, bueno, algo que pues recién voy a explicar. Se va a dar, ¿por qué? Por el complejo ARP2 y ARP3. Chicos, ahorita voy a poner una pausa, voy a conectar el cargador. No se vayan, por favor.
Ya volví, solamente fue a conectar mi cargador. Ya, tenemos la última función, la formación de haces y redes. La formación de haces y redes se da principalmente por estas proteínas de acá. Las actinina, las fascina, las fimbrina, las filamina y la virina, que van a formar haces y redes. No hay mucho que explicar de las haces y redes, pero sí que va a haber una conexión con el complejo ARP2 y ARP3. ¿Cuál es la función de esta formación de haces y redes? Es que brindan soporte, así que lo vamos a poner acá, algo breve, soporte rígido. Ya vamos a ponerlo acá, ¿no? Rígido. También tenemos otra función que es la de resistencia, que es fundamental. Y también una última función es flexibilidad. Y ya, esto sería más que todo la formación de haces y redes. Como ya le dije, relacionada a las proteínas actinina, fascina, fimbrina, filamina y vilina. Bueno, un repaso, funciones estabilizadoras por parte de las que son la capseta o capucina y la tropomodulina. También está la tropomiosina. También tenemos el complejo ARP2 y ARP3 que se encargan de una función de polimerización, que es el crecimiento, ¿no? También tenemos la función motora, que tenemos acá la miosina, que usa ATP, es un motor que usa el ATP, lo va a convertir en ADP, porque usa esa energía para trasladarse a lo largo del filamento de actina. Y también la última función de formación de haces y redes, que ya como lo mencioné, se da en las proteínas actinina, fascina, fibrina, filamina y vilina, que brindan tres cosas, soporte rígido, resistencia y flexibilidad. Hasta ahí vamos, ¿todo bien? Somos 21 en la reunión. ¿Todo bien? César, ¿todo bien? ¿Se va entendiendo? Todo bien, man. Ok. Luis, mi mayor fan. Sí, Marcos. Julián Moquegua. ¿Quién es Julián Moquegua? Ya. Ahora vamos con el segundo. Filamentos intermedios. Ok, ya vamos en la cuarta diapositiva, son 15, yo creo que con fe. Y recordad que una diapositiva es vacía. Ay, chicos, la mayoría de esto es datero, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. ¿Qué mencionamos de los filamentos intermedios? Como tienen acá el nombre de medios, entonces vamos a encontrar que tienen un diámetro intermedio en lo que son los filamentos de actina y los... sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, exactamente, filamentos de actina y microtubulos. Ya. Son formados por proteínas alargadas o también llamados protofilamentos. Y acá hay una imagen a la cual yo voy a explicar, voy a hacer énfasis y por eso le he puesto al lado. ¿Qué quiere decir que está conformado por protofilamentos? Esto de acá es un protofilamento. Y esto de acá es un filamento intermedio. Entonces, un protofilamento es la unidad de un filamento intermedio. ¿Cuántos cuántos protofilamentos se necesitan para formar un filamento intermedio? Se necesitan uno, vamos a poner dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Se necesitan 8. Entonces, ¿qué podemos llegar acá? 8 protofilamentos, lamentos, nos va a dar un filamento intermedio. Ok, espero que se haya comprendido. Entonces aquí, formado por proteínas alargadas llamadas protofilamentos. Como lo mencioné, ellas no tienen polaridad en sus extremos. No hay polo positivo, no hay polo negativo. No tienen esa dinámica de polimerización. Y tampoco usan ADP o GTP para polimerizar. Su ensamblaje es algo diferente y ellas no usan ADP ni GTP, no usan tampoco por lo que no tienen polaridad. Su ensamblaje o desensamblaje se regula por fosforilación. Esto es más que todo para tenerla en cuenta. No, no creo que se pregunten esto, pero sí es algo que deberían tenerla en cuenta. Vamos con las funciones, las más importantes. Vamos a poner resistencia, vamos a poner color azul. Ya. Vamos a acercarlo un poquito más para que
se puede observar mejor. Ok. Resistencia a la tensión mecánica. Y este es su... Me parece que lo que suena, su nombre, lo voy a tratar de explicar así. Filamentos intermedios. Te suena que están en el medio, ¿no? De la célula. Y sí, entonces son las que como funcionan como unas pequeñas... Si ponemos una estructura arriba y tenemos una estructura abajo. Entonces, ¿qué serían los filamentos intermedios? Los que están acá, ¿no? Más que todo entre estas zonas. Y viene como esa tensión mecánica a la célula. Entonces, una vez dado este ejemplo, podemos decir que estos se encargan de fortalecer. Si fortalecen, si lo normal es que se fortalezca una estructura, ¿cuál sería la estructura de una célula? Sería su citoesqueleto. Entonces acá lo podríamos poner como fortalecen el citoesqueleto. Fortalecen el citoesqueleto. Ya. Tenemos también como otorgan la resistencia, también mantienen la forma y el soporte estructural de la célula. También fijan la envoltura nuclear en el centro de la célula. Acá lo podemos ver, a ver, espérense, en filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son como redes así, ¿no? Como les dije, están en todo el medio. Están acá, 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 acá. Lo podemos ver, ¿no? Otorgan esta forma, esta resistencia, esta rigidez. Y también, ¿qué dice acá? Que también es algo importante. Pueden ver acá como a veces algunas, por ejemplo, acá se puede ver que hay algo en el medio y acá lo está sosteniendo. A esto se refiere con fijar la envoltura nuclear en el centro de la célula. Si la célula tiene un núcleo, ¿quién creen que lo fija? Los filamentos intermedios. Entonces, esto es más que todo la explicación de esta función que tienen. Mantener la forma, ya lo expliqué, ya. Fijar la envoltura nuclear en el centro de la célula. Y también tenemos las uniones celulares. Las más clásicas que podemos recordar de la academia son las hemidesmosomas, mosomas, y también podemos recordar los desmosomas. Que, ay, bueno, acá ya se acabó. Lo voy a poner acá. Desmosomas y hemidesmosomas. Ya. Ahora vamos a hablar de proteínas asociadas a los filamentos intermedios. Como verán, hay muchas. La verdad es que sí son bastantes. Este es un tema más que todo datero. Lo voy a tratar de enfocar acá. Creo que se podría leerlo, pero ahora los que vamos a hablar, porque en la diapo de la profesora nos lo pone de ejemplo, es la desmina, que vamos a poder encontrarlas en células musculares lisas y estriadas. Y también vamos a hablar de lo que son los neurofilamentos, que son tres. Son tres, pero estos tres tienen una sola función. No, estos tres están ubicados en un solo lugar. Son axones de las neuronas de nervios centrales y periféricos. Son más, pero estos son los que nos habla más la PPT. Así que voy a aplicar un poquito de las desminas. A ver, ya. ¿Cómo que dice sobre las desminas? Las desminas nos dice que están en células musculares lisas y estriadas. Así que estas tienen la función de conectar las miofibrillas en el músculo, o sea, exactamente en los discos Z. Y lo podemos ver acá, si lo acercamos, se va a poder observar acá. A ver, déjenme, este es el neurofilamento. Ya, aquí está la miosina. Las desminas, la vamos a poder encontrar acá. Tienen la función de conectar las miofibrillas del músculo y, o sea, las conectan y estas van a tener van a tener más una función de soporte estructural. Así que esto es lo que voy a notar acá. Estas me tienen más de una función de soporte estructural. Y la otra que vamos a ver son los neurofilamentos, que son tres neurofilamentos, como lo podemos ver acá, que están presentes en los axones de las neuronas de nervios centrales y periféricos. Acerca de esto, ¿qué característica podemos dar?
que van a tener función estabilizadora. Así que voy a poner estabiliza. Estabilizan los axones. El axón, ellos son como que les dan esa, o sea, los vuelven estables. Y también van a ser responsables de la forma estrellada, o sea, de esta forma de acá. Ellos son responsables de lo que es, o sea, esta forma estrellada de las neuronas. Entonces vamos a poner responsables de la forma estrellada. Bueno, entonces acerca de los neurofilamentos, vamos a encontrar que estabilizan axones, soportan algunos componentes también, y también es responsable de la forma estrellada de la neurona. Bien, esto ha sido todo por filamentos intermedios, porque ya vamos a tocar el tema de microtúbulos. No sé, voy a regresar al chat a ver si hay alguna duda. No hay nadie. ¿Hay dudas? Somos 21 en la reunión, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Todo bien, muchacho. ¿Dudas? Luchito, ¿estás presente? Si Luchito me responde, yo continúo, man. Marco dice, está bien, man. Ya, Luchito. Repetición, por favor. Uy, ¿repetición de qué? De todo, Emily, porque recién se entraba. De todo, please. Repite el ciclo, Ah, Maya, repite el ciclo. a la grabación nomás, hijita. Bueno, vamos a continuar desde microtúbulos, que ya es lo último, porque ahora vamos a pasar a hablar sobre puntos importantes del citoesqueleto. Ya, La ruta de la insulina. la insulina, pero esa es señalización celular. Ese, señal, ese tema le toca a César, chicos, así que si ustedes quieren saber sobre señalización celular, vayan a la clase de César. A mí me toca la siguiente, que no me acuerdo cuál es, mitocondrias, me parece. A ver, ¿qué vamos a hablar de los microtúbulos? Que son tubos huecos del citoesqueleto. ¿Por qué tubos huecos? Ahorita lo vamos a ver. Pero podemos ver una imagen de lo que es un microtúbulo. ¿Qué tenemos acá? Los microtúbulos son formados también por protofilamentos. Y acá al centro van a ver que como que pues rodean, ¿no? Se va a formar, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto cómo se forma una, una de estas figuras cilíndricas, pero ustedes lo hacen con unos palitos de madera. Entonces van formando así, y así, ya olvídenlo porque yo no sé cómo se forma, ¿saben? Ya. Y adentro hay como que un hueco, ¿no? Ya, entonces a eso se refiere que son tubos huecos del citoesqueleto. Más claro no puedo ser. Creo que se entiende esa alegoría. Entonces vamos a ver de qué están formados. Como ya lo vimos en el cuadro inicial, están formados por dímeros de alfa y beta tubulina, que se unen en hileras longitudinales, o sea, protofilamentos. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa? Ok, espérense, no quiero que se borre todo mi progreso porque me mato. Así que voy a estar guardando constantemente. Ya. Hombre precavido, vale por dos, chicos. Ya. ¿Qué dice acá? Vamos a explicar. ¿Qué dije? Formado por heterodímeros de alfa y beta. Alfa y beta. ¿Ya? Ok. Que se unen en hileras longitudinales. Estas se unen, forman una hilera longitudinal. Y que estas van a ir formando lo que es un microtúbulo. O sea, acá tienes una hilera. Vamos a borrar esto. Tienes una hilera. Acá tienes otra. Acá tienes otra. Acá tienes otra. Y va formando un microtúbulo. Estas también son formados por protofilamentos y son formados exactamente por lo que son 13 protofilamentos. Así que lo vamos a poner acá una chiqui. 13 protofilamentos en forma de cilindro. Así que lo vamos a poner así, en forma de cilindro. Y esto es lo que nos da un microtúbulo. Ya. Tienen polaridad. Como vamos a repetir, tenemos un extremo positivo y un extremo negativo. Pero en este extremo positivo ya sabemos que crecen más rápido. Crecen más rápido. ¿Y qué se da en el extremo negativo? Crecen lento.
Pero también se da otra cosa. A ver, vamos a explicar un poquito. Los microtúbulos son formados en el centrosoma. ¿Y qué pasa? Que cuando se forman en el centrosoma, a veces están anclados. Acá tenemos una imagen del microtubo. Tenemos el lado negativo. Ya, supongamos que aquí hay un lado negativo. No supongamos. Aquí está el lado negativo. Ya, este está conectado al centrosoma. Pongamos que acá hay un centrosoma. Ya, este centrosoma lo va a proteger de la despolimerización. O sea, sabemos que en los filamentos de actina, un lado se polimerizaba y otro se despolimerizaba. En cambio, aquí va a ser diferente. Aquí solamente un lado es el que va a sufrir ese fenómeno. ¿Por qué? Porque está protegido por el centrosoma. Es como que el centrosoma lo protege de deshilacharse, por así decirlo. Entonces vamos a ponerlo. Está anclado. Uy, me he equivocado. Ya. Ya, vamos a ver. Anclado al centrosoma. Y este lo va a proteger de la despolimerización. Así que vamos a poner que protege, que lo protege de la despolimerización. Ok, vamos a hablar, antes de hablar de la dinámica de polimerización por un lado, despolimerización por el otro, o bueno, todos en el lado positivo, porque ya vemos que el negativo no sufre este fenómeno. Vamos a hablar de las funciones. Bueno, tiene función de soporte mecánico, también determina la forma de la célula, no sé por qué es fórmula. En sí, los tres componentes del citoesqueleto determinan la forma, así que no está de más recalcarlo. Pero eso tiene un soporte mecánico. También ayuda con la organización interna. ¿Cómo puede ser? Posicionan organelas. Vamos a poner, posicionan. A ver, ¿cómo poner? Posición de organelas. No creo que se va a hacer muy largo. Vamos a poner nada más organelas ya, porque creo que no va a alcanzar espacio. Pinche bobo reto. Chámara. Vamos a poner acá. Ya, esto se refiere con las organelas. Sí, porque ahorita estoy viendo, no quiero escribir para allá que no alcance. Ya, el transporte intracelular también. Lo cual vamos a encontrar proteínas motoras como las cinesinas y las dineínas. También va a participar en la que es la división celular y esta se va a encargar de formar. No, pero ya no voy a usar formar, pues ya creo que lo van a entender. Se va a encargar entonces de la formación del uso mitótico. Mitótico. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que el citoesqueleto participaba en la división celular? Ya. Los filamentos de actina participan por una parte en lo que es la formación del anillo contráctil y acá los microtúbulos participan en lo que es la formación del uso mitótico, que como ya sabrán es importante para la separación de las cromátides. Cuando una se va por un polo, otra se va por un polo, es como que forman unas redes, ¿no? Que lo van jalando de manera ordenada. Y también vamos a encontrar la formación de estructuras móviles, como los cilios y flagelos. Cilios y flagelos. No escribió bien. Ya fue. No, creo que ya fue. Ok. Vamos a hablar ahora acerca de la dinámica del extremo positivo y el extremo negativo. Como ya lo mencioné, el extremo negativo está protegido de la despolimerización. Pero ¿qué pasa en el extremo positivo? Lo vamos a tocar acá de manera breve. Los dímeros de tubulina se van a añadir a lo que es el extremo positivo unidos a GTP. Aquí lo podemos ver, se añaden unidos a GTP. Lo voy a poner. Dímeros de tubulina. Dímeros 1, 2 de tubulina, el componente principal del microtúbulo. Se añaden al extremo, dímeros de tubulina, vamos a poner una flechita, al extremo positivo. Positivo con GTP. Ya.
Aquí podemos ponerlo por pasos, ¿no? Aquí lo borro esto de acá. Lo voy a poner la pluma. Ya. 2. En la beta tubulina, el GTP se va a hidrolizar a GDP. Y esto va a provocar que después el paso siguiente sea que van a salir dímeros de tubulina por el lado también positivo, pero ahora ya no van a ser con un GTP, sino un GDP. Entonces, vamos a poner acá, en la beta tubulina, que podemos ver que está acá, ya, en la beta tubulina se va a dar una hidrolización de GTP que entró, o sea, el dímero que entró con GTP va a pasar a ser GDP. Ya. Y esto va a provocar la salida de dímeros, pero ahora con GDP. ¿Y esto de qué es responsable? Esto es responsable de que el microtúbulo se acorte y crezca. Wow, ya. Ahora más de esta diapositiva, no hay más que explicar. Me parece que he explicado todo. Ahora vamos a hablar de quién crea el microtúbulo. Como ya lo mencioné, es el centrosoma. ¿Qué podemos decir del centrosoma? Esta es una estructura contigua al núcleo, o sea que está ahí nada más, que dan origen a los microtúbulos. O sea, vamos a poner, da origen a los microtúbulos. Estas tienen un par de centriolos y un material pericentriolar con proteínas. Este material pericentriolar es lo que se conoce como centrósfera, esa parte líquida, ¿no? Vamos a verlo acá de mejor manera en este dibujo que yo hice. Está formado por un par de centriolos. Aquí están los centriolos, par de centrioles. Y también por un material pericentriolar con proteínas, o sea, una centrósfera. Pero acuérdense que este centriolo también, ¿no? Tiene lo que son 9 tripletes de microtúbulos. Y tiene la famosa formulita de 9 más 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá en el medio, nada. 9 más 0. Ya. Aquí hay que hablar de algo que quiero mencionar, que ha venido en un examen pasado, la gente lo ha hecho con IA, porque no creo que sea una pregunta así fácil de contestar. Y es que durante la formación de microtúbulos, así que vamos a poner acá, durante... Ay, se pasa mi letra, gente, nada, no me gusta que te a ti. La inseguridad de mi mayor esplendor. Ya. Durante la formación de microtúbulos. Ya. Durante la formación de microtúbulos se va a hacer, o sea, se va a seguir un modelo. Cuando tú construyes algo, se forma, siempre se sigue un modelo, que este modelo te va a indicar que se forma correctamente, ¿no? Ya, entonces acá no es la excepción. Y este modelo va a venir de lo que es un complejo. Este complejo se llama el complejo. Aquí se va a dar participación del complejo Jeb y Turk. Este complejo, ¿qué es lo que hace, no? Este complejo sirve, vamos a poner acá entre paréntesis, sirve de modelo. Esto sirve de modelo para que se dé una buena formación de microtúbulos. ¿Y cómo se da? O sea, se va a crear un protofilamento. Este protofilamento va a crear otro, o sea, se va a unir a otro y a otro y a otro. Pero para que se creen bien, van a tener que, en una fase previa, seguir un modelo. Este modelo es dado por el complejo Jet-Turk. Y este complejo que vamos a señalar acá va a formar también otro tipo de tubulinas. O sea, si bien la formación, o sea, el compuesto básico son formulinas, son tubulinas alfa y beta, acá también se va a dar una tubulina especial, que es la tubulina
Ay, no recuerdo este símbolo. ¿Cómo? No sé, Brian, ¿te acuerdas de este símbolo? No recuerdo. Omega. ¿Sí? ¿Omega? Ya, bueno, no lo sé. Pero esto va, o sea, se va a formar esto y todo esto va a participar como modelo para una buena formación de microtúbulos. Este es algo así que dirás datero, pero sí ha venido en una pregunta que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de proteínas motoras, las cuales vamos a encontrar cinesinas y kinesinas. ¿Qué podemos decir de las cinesinas o kinesinas? Porque también vamos a encontrar las gineínas, pero primero estas. Estas se van a mover hacia el extremo positivo y van a darse, se va a dar lo que es un transporte anterógrado. Y su contraparte, las dineínas, van a tener un movimiento hacia el extremo negativo o también llamado un transporte retrógrado. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Usualmente se le conoce como un movimiento hacia la periferia. Así que vamos a ponerlo acá. Las cinesinas, o también llamadas kinesinas, participan en un movimiento que se da hacia la periferia. Y las dineínas van a participar en un movimiento hacia hacia el centro. Claro, si uno va hacia la periferia, es el centro. Acá tengo un ejemplo que no es uno muy convencional, pero sí que les va a ayudar a entender cómo son estos movimientos. Supongamos dos organelas, retículo endoplasmático y también aparato de Golgi. Ustedes saben que cuando hay un proceso de empaquetación se va a dar en el aparato de Golgi, pero por compuestos formados en retículo endoplasmático. ¿Cómo se llamaría el movimiento que va del retículo endoplasmático al aparato de Golgi? ¿Alguien quiere decirme? Brian, ¿quién está ahí por el chat? Participen, Luchito. Zafa la gente, man. Luchito, participa. Sí, sí. Son tímidos. Ya. Supongamos que este es el centro. Y esta es la periferia. ¿Cómo se llamaría el movimiento? El movimiento sería un transporte anterógrado, ¿no? Entonces aquí sería un movimiento anterógrado. Porque todos sabemos que el retículo endoplasmático está más internamente que el aparato de Golgi. Y si acá es un movimiento en reversa, que también se da aunque no lo crean, porque hay compuestos que también van desde esos lados. Ese sería un movimiento de la periferia al centro. ¿Y este cómo sería? Sería un movimiento retrógrado. Retrógrado. Entonces, con ese ejemplo, que es simple, espero que hayan podido entender, la participación de las proteínas motoras, los cinesinas, kinesinas y las dineínas. Ahora vamos a hablar de las estructuras de cilios y flagelos, que son, como ya lo mencionamos, participan en lo que es las estructuras móviles, ¿no? Son las estructuras móviles. Este es más datero. Vamos a poner que contienen el axonema. ¿Qué es el axonema? El axonema es el esqueleto de microtúbulos de un cilio y flagelo. Así que lo vamos a poner acá. Axonema, ¿qué es? Esqueleto de un cilio y flagelo. Ya. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Cuál es la estructura? O sea, cuando hablamos de estructuras de cilios y flagelos, estas tienen un esqueleto. Este esqueleto se llama axonema. Este tiene una organización así. 9 dobletes periféricos de microtúbulos más 2 centrales. Si lo tratamos de poner aquí en esta imagencita de acá, podemos verlo, ¿no? Tenemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 al centro. Entonces, esta tienen acá, si lo señalamos, tienen una fórmula de 9 periféricos más 2, que son 2 centrales. Y estas están asociados a lo que son proteínas, nexinas y dineínas, que ya son un poco más dateros, pero para apoyar en lo que es lo que son el movimiento. Tenemos a las dineínas principalmente, que estas tienen una función
de generar movimiento. Genera movimiento que van a permitir la movilización por parte de cilios y flagelos. Entonces ya con esto sería la parte. Hemos explicado todo lo de microtúbulos. Eh, Una chiqui, una chiqui. Gamma, ¿por qué me dijiste gamma, gamma? Ah, muchacho. La edad, Bueno, la edad. chicos, ¿hay dudas? ¿Qué tal? ¿Hay dudas o no? Para continuar. Por ahí me voy a tirar un vasito de agua, mano, porque una hora ya. Oh, llevamos una hora, ¿no? Casi una hora, porque 9:35 minutos. Todo correcto, dice. Lucho es el único participante. Vamos a ver quién está en la reunión. Está a ver, No, está Adriana, Ángel, Ángela, Ashley, neta, Ángel, Camila, mi delegada, bueno, mi ex delegada, Dana Padilla, mi compañera Dana, mano, Diana, ¿quién? Flor, Héctor, mi neto Héctor, pero ¿qué Héctor? No sé, Kiara, mi neta Kiara, Luis Alberto Cañasaca, ¿qué dice acá? Retrógrado, anterógrado, en ambos es transporte de vesículas. A ver, o sea, lo que tú te refieres con transporte de vesículas, claro, sí, sí podría, o sea, sí sería porque hablamos del transporte de vesículas y proteínas. Entonces, estas cinesinas como que son proteínas que van a tener adentro, que les van a decir, como que les va a permitir que se muevan hacia el lado más extremo, ¿no? Al extremo positivo, lo cual se conoce como un transporte anterógrado. Y las dineínas, lo que van a permitir que se muevan hacia un transporte retrógrado. Es como que algo que ya es como que ponte que son algo que van a recibir esa indicación y se las van a dar. Y entonces te van a decir, con esa indicación tú te vas a ir hacia la periferia o con esa indicación tú te vas a ir hacia el centro. ¿Entendiste? O en ambos es transporte. Si te preguntas en ambos, transporte de vesículas se da, claro, a diferentes lugares. Estos dos ejemplos que yo he usado son como que un ejemplo más sencillo para que podamos entender. No sé si entendiste, Julián Moquegua. Sí entendió. ¿Pero quién es Julián Moquegua, mano? No entiendo. Julián Ah, Moquegua. ¿Quién eres, mano? Ya, chicos, empezamos con partes más dateras. 7, nos quedan 7 diapos. Vamos a la mitad, una hora a la mitad. ¿Cómo va la grabación, mi neto César? Todo bien. Está guardándose el archivo. Ya. Ok, vamos a hablar de la contracción muscular, que ya lo habíamos mencionado, va a tener participación de la miocina. Y si recuerdan que hablamos sobre la miocina, la mencionamos como una proteína motora, ¿sí, no? A ver, vamos a regresar. Miocina, proteína motora. Exacto. Pero ahora les vamos a explicar, ahora voy a explicar un poquito por qué. Primero, vamos a ponernos en cuenta, ¿no? Este es de acá, es todo lo que va a participar en la contracción muscular. Y vamos a hablar acerca de los componentes. Primero que esto está formado por fibras de actina y también va a tener miocina, pero van a estar distribuidas de una diferente manera. Por ejemplo, los filamentos de actina o las fibras de actina van a formar parte de lo que son filamentos delgados. Y las fibras de miocina van a formar parte de lo que son los filamentos gruesos. Filamentos gruesos. Y para acá podemos observarlo con un dibujito que yo he hecho. Filamentos gruesos de miocina y filamentos delgados de actina. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La miocina se va a enganchar a la actina. Como lo podemos ver acá, se engancha. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar que usando ATP se va a deslizar sobre ella. Entonces va a ocurrir como un cierre, ¿no? Entonces, cuando se da una contracción, ¿cómo terminan? Así, ¿no? Ya, pues esta es la explicación. ¿Y entonces por qué sería una proteína motora? Porque genera ese movimiento sobre o sea, los filamentos de actina se van a moverse encima de ellas. Entonces por eso es que la miocina junto a la actina van a provocar lo que es la contracción muscular.
Esto se da por el acortamiento del sarcómero que se va a dar usando ATP. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Si no se entendió, vamos a poner acá. La miosina se engancha en la actina, sería mejor así. Y usando ATP, se desliza sobre ella. Se desliza sobre ella. Ya. Espero que haya estado claro. Ahora vamos a hablar que esto tiene un ciclo que es un poco datero. Yo lo he escrito acá para que lo puedan entender. Ahorita lo voy a tratar de explicar. Ya está escrito porque es un ciclo que está en la diapositiva, pero lo he tratado de explicar con mejores palabras. A ver, primero va a ver lo que es un estado de reposo, que vamos a poder encontrar acá. La cabeza de la miosina está unida fuertemente a la actina. Vamos a ver si lo puedo manchar mejor. Tiene que haber un mejor ángulo. Ya. Ok. A ver, tal vez un poquito más. 120 y con fe. Ya. A ver, se va a dar un estado de reposo, donde vamos a poder encontrar a la cabeza de la miosina, como podemos ver acá, unida fuertemente a la actina. Después va a llegar ATP, porque como ya lo hicimos, este movimiento se va a dar gracias al movimiento de ATP. La miosina se va a desprender de la actina. Aquí, como verán, se desprende. Acá está unido, acá se va a desprender. Y se va a dar una hidrólisis de ATP, lo cual está conformado por ADP más PI, fósforo inorgánico. Esto va a darle energía a la cabeza y va a provocar que la miosina se enlace débilmente al filamento de actina. Acá, como lo menciona, va a haber una asociación débil. Cuando se va a liberar el fósforo inorgánico, la unión se va a hacer más fuerte, o sea, se libera esto y el enlace que era débil se va a volver fuerte. Y va a ocurrir un golpe de potencia. Este golpe de potencia va a hacer que se mueva el filamento delgado hacia el centro del sarcómero. Básicamente, en pocas palabras, va a hacer que este movimiento se dé hacia el centro. Y se va a dar la liberación de ADP y la miosina va a volver a su estado inicial para repetir el ciclo. Esto es básicamente lo que se da en la contracción muscular, pero explicado detalladamente. Esta diapositiva lo voy a pasar. Está como para que lo puedan entender. Me parece que lo he hecho de manera más precisa. Y eso se le conoce como el ciclo de la miosina ATP-ASA. Bueno, espero que hayan entendido acerca del ciclo. No sé, me voy a parar a preguntar exactamente en este punto si quedó claro. César, ¿te quedó claro? ¿Alguna duda? Porque esta parte es más que todo para comprender qué pasa. Entendamos que estaba en la diapositiva y tenía que explicarlo. ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿No dudas? Ya. Ahora va a haber algunas funciones de las proteínas del músculo estriado relacionadas a algunas proteínas. ¿Cómo vamos a ver? Actina es el componente principal de los filamentos finos o delgados. Miosina, componente principal de los filamentos gruesos. También vamos a encontrar la tropomiosina, la troponina, la tinina, la titina, la nebulina, la miomicina, la alfa-actina, la calcio más ATPasa, la capseta y la tropomodulina. Quizás sería importante recalcar que la capseta va a unir los filamentos de actina al disco Z, porque puede ser un dato importante, ¿no? Relacionado a lo que es la contracción. Todo esto es relacionado, pero me parece que esto sería un poco importante. La tropomodulina, que va a mantener la longitud y estabilidad de los filamentos gruesos, o sea, va a mantener a la miosina, lo va a mantener más grueso que los filamentos delgados de actina. Esto es más que todo para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con la novena diapositiva, ya nos quedan 5 nada más, que la última es de relleno. Vamos a hablar de la migración celular. Esto va a ser básicamente un movimiento que no se va a dar en células no musculares. Así que lo vamos a poner. La migración celular. Esto se va a dar de desplazamiento sobre sustrato. Sustrato es una superficie. Y entonces va a ser como que este es el sustrato.
y acá se va a dar como que un desplazamiento. Pero este desplazamiento va a ser como que una bolita rodando. Se va acá, se va a mover acá. Si lo hacemos más largo, no hay pulso, gente. Se va a mover acá, se va a mover acá. Es como el movimiento de una bolita y va a llegar acá. Ya, esto se le conoce como sustrato. Y esta va a tener la participación de prolongaciones de la membrana, llamadas filopodios y lamelipodios. A ver, primero vamos a hablar un poquito de los lamelipodios. Tengo un nombre extraño, ya, por así decirlo. Lamelipodios. La letra me falla. No, ya. Es que cuando estoy más lejos falla la letra. No, espere. Voy a ensanchar acá para escribir tranquilo. Lo puedo escribir más bonito. Ya. Lamelipodios. Ahí está más presentable. Ya. ¿Qué podemos encontrar acerca de estas estructuras? Que son proyecciones amplias y aplanadas. Son formados por redes ramificadas de filamentos de actina. Acuérdense que la formación de redes, como lo mencioné antes, es gracias a una participación del complejo ARP2 y ARP3, y estas dan impulso para que la célula avance. Se adhieren al sustrato también, que el sustrato que es la superficie, por medio de integrinas. Así que vamos a anotarlo acá. Lamelipodios. ¿Qué vamos a poner? Ya. Son proyecciones amplias y aplanadas. Proyecciones amplias y aplanadas. Lo podemos ver acá. Está formado por redes ramificadas. Así que vamos a poner acá. Redes ramificadas. Acá podemos ver lo que son los lamelipodios. Estas son como redes, ¿no? Una red que se ramifica para acá, se ramifica para acá, se ramifica para acá. Y así. No es muy complicado. Aquí lo importante es la función. Dan el impulso para que la célula avance. Dan el impulso. Pero ¿cómo vas a dar un impulso si no estás sostenido sobre una superficie? O sea, es como que tú empujes algo, pero para que tú empujes tienes que estar sobre algo, ¿no? Sobre una superficie. Entonces, estas dan el impulso. Entonces van a dar el impulso adheriéndose, adheridas al sustrato. Es como que esta parte de los lamelipodios es la que vamos a encontrar acá, en la parte de acá abajo. Y va a dar como que ese impulso para que la célula empiece a moverse. Ahora vamos a hablar acerca de los filopodios. Los filopodios son... ay, esperen, voy a ponerlo acá. Filopodios. Filopodio. Estos son prolongaciones delgadas y largas. Así que vamos a poner acá. Prolongaciones delgadas y largas. Lo podemos ver acá. Son prolongaciones. Van a empezar así, delgadas. Son largas también porque si pueden ver así, inicia así, inicia así, inicia así, inicia así, inicia así, inicia así, se van para allá. ¿Qué más podemos hablar sobre ellos? Formados son literalmente haces paralelos de filamentos de actina, así que vamos a poner acá, haces paralelos de filamentos de actina. Y ellos lo que van a tener dos funciones. Primero, van a explorar el entorno celular. Son como sensores. Vamos a poner acá. Es como que para que haya ese movimiento, él tiene como que fijarse que no haya nada. Es como decir que cuando tú te mueves, tienes que fijarte que no haya nada adelante. Y como acá no hay ojos, ese tipo de cosas, se va a usar sensores, como ecolocalización, ¿no? Entonces, esto tiene esta participación de los filopodios. Y también, no menos importante, van a ayudar en movimiento. Así que vamos a poner acá, movimiento. Ya.
Entonces, una vez, vamos a mencionar este dato, una vez anclada la célula, anclada y que ya empieza a arrastrarse, estas van a ser mediadas por fibras de estrés, que van a ser formadas por filamentos de actina y miosina. ¿Cómo así? O sea, cuando estas son, este movimiento, o sea, se empieza a dar el movimiento, ¿no? Ya hubo arrastre, ya hubo impulso, ya, este movimiento va a ser mediado, vamos a ponerlo acá, mediado por fibras de estrés, las cuales, estas están hechas de filamentos de actina y miosina. Pero esta no es una célula muscular. Por eso acá nos referimos a esto como células que no son musculares. O sea, en resumen, la milipodios, la estructura de acá, que se encuentra en la parte más baja, redes ramificadas, amplias, aplanadas, dan el impulso para que esta célula se mueva. Los filopodios, las partes prolongaciones delgadas y largas, que funcionan como sensores y ayudan al movimiento. Una vez que se ve este movimiento, ese movimiento es mediado por fibras de estrés. Ahora vamos a hablar del anillo contráctil, conocido acá en la citocinesis animal. Lo vamos a encontrar en lo que es los filamentos de actina, que mencioné, que los filamentos de actina tienen participación en lo que es el ciclo celular. ¿Y esto cómo? Formando el anillo contráctil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar acá? Acá tenemos en la PPT se explica más que todo lo que son los pasos. Eh, Primero, que esto es por microfilamentos de actina. Microfilamentos de actina. Ok. Y estas van a usar, o sea, esto va a ser la miosina, que va a usar ATP para moverse sobre los filamentos de actina. Va a provocar que los filamentos se deslicen entre sí y van a provocar como que la membrana se jale hacia adentro. ¿Cómo así? A ver, filamentos de actina, enteritos, ¿no? Como una forma de un círculo. ¿Qué va a pasar? La miosina 2 va a usar ATP y va a provocar que estos microfilamentos se jalen entre sí. ¿Cómo? Así. Que se jalen, que se pongan en el centro, empiezan a jalarse, ¿no? Ya. Una vez que forman esto, se va a formar como una invaginación, ¿no? Como un surco. Ese surco se va a ir cerrando y va a quedar esta estructura. Esta estructura se le conoce como cuerpo medio. Acá lo voy a poner acá. Cuerpo medio. Una vez que quedó este cuerpo medio, que es literalmente un puente entre dos, esto va a unir, todavía es una parte que se une. Luego de esto se va a dar un corte. Este corte va a estar regulado por la septina. Así que lo voy a explicar acá. Vamos a explicarlo de una manera más clara, ya viéndolo haberlo explicado así verbalmente. A ver. Filamentos de actina, ¿no? Vamos a poner paso 1. La miosina 2, usando ATP, se mueve sobre los filamentos. Vamos a anotarlo acá. Se mueve usando ATP para moverse sobre los filamentos. Ya. Va a provocando como que lo jalen, ¿no? Vamos a poner provocando que se deslicen entre sí. Va a provocar como que lo jale. Como ya lo dije, están así, todos de manera otorgada. La miosina 2 se va a mover sobre estos filamentos, o sea que están los filamentos, se va a mover y va a ir provocando que estos se deslicen entre sí, tipo jalándose, formando un anillo. Entonces, ¿cómo lo podemos poner acá? A ver, vamos a decirlo así, jalando la membrana hacia adentro, vamos a poner. Jala la membrana hacia adentro.
y se va a formar como un surco. Entonces sería el paso 2. Entonces se va a formar un surco. Formación de un surco. El último paso sería que va a quedar un cuerpo. A ver, vamos a poner formación de surco y queda un cuerpo medio, que es el que ya expliqué previamente. Y entonces va a ocurrir el último paso. Va a ocurrir la abscisión, que esta es cortar el puente. Cortar el puente, vamos a poner así. Pero este corte está regulado, vamos a ver, regulado por la septina. Ah, no, vamos a poner así, porque no quiero que se pase este dato. Regulado, y esto va a depender, dependiente, o quiero ponerlo así mejor, para que ya se pueda entender más claro. No me gusta cuando por algo lado. Voy a ponerlo en palabras más claras. No, no borra. Ya, ok. Ya, bueno. Vamos a poner así. Vamos a ponerle en una sola palabra. Esta abscisión va a ser dependiente de la septina. Dependiente de la septina. O sea, que sin esta septina no se va a dar este corte. O sea, sí se puede dar todo, pero si no fuera por esta de acá, no se va a dar entonces el corte de lo que quedó, ¿no? Del cuerpo medio. Y bueno, esto es aquí para explicar más que todo la migración y la citocinesis, que ya vimos, nos dimos cuenta que era por los microfilamentos de actina. ¿No hay alguna duda hasta acá? Hablen, gente, porque esto solamente es explicar algunos pasos nada más. Ya nos faltan 4 diapos. Nos faltan 3 diapos, 4. Sí. Ya. Hablen ahora, callen para siempre. Para seguir, para acabar. La clase promedio era 2 horas. Ya estoy en el tiempo, creo. Todo claro, Luchito, mi mayor fan. Va a ver ya, Peluchito al final. ¿Eh? Todo bien. Así que saquen su platito. ¿Qué se va a poner esto? Claro, mano. Hay que ponernos estrictos, ¿no? La gente no. No, mano, esto es Ah, para eso los 50 céntimos que pediste. No, mano, no. Hay gente acá que no es de sección 10 y va a decir de pata pide plata. Vamos a hablar por último, uno de los últimos temas, porque ya solamente queda este y queda otro. Las moléculas de adhesión celular. Estas principalmente son glucoproteínas. Y como son adhesión, lo más normal es que lo encuentres en la superficie. Estas se van a reconocer y se van a unir de forma selectiva. Así que esto es lo más importante, que son selectivas. Y su funcionamiento coordinado es esencial. Para un buen funcionamiento es importante que las moléculas estén bien unidas. Vamos a encontrar entre las funciones principales. Van a ser el desarrollo e integridad de órganos y tejidos, la migración de células en procesos inflamatorios. Acá vamos a tener la participación de leucocitos. Vamos a tener respuestas inmunológicas. También vamos a tener la cicatrización de heridas, ¿no? Tiene que cerrar la herida. Y aquí un punto importante que quiero recalcar. Metástasis de diversos tumores. Más bien voy a guardar este documento un segundo, que se guarde nada más. Me siento liberado cuando se guarda. Ya, a ver, esperen. No he guardado. Oye, imagínense cerrar el PowerPoint. Ya. Metástasis de diversos tumores. A ver, de manera sencilla, cuando la adhesión de ciertas células se va perdiendo, esto va a provocar que las células se dispersen, pero no cualquier célula. Supongamos células unidas, células ahí bien unidas, pero estas sufren, estas son células tumorales. Entonces, la etapa inicial de un tumor es cuando se encuentra en un punto fijo.
Pero ¿qué pasa cuando esta adhesión se va perdiendo? Las células se van separando, ¿no? Entonces, ¿estas dónde van a terminar? En otras partes del cuerpo, lo cual va a crear otras células, va a haber proliferación y después se va perdiendo la adhesión celular, se van separando, van atacando a otras células. Y es básicamente eso, que estas son importantes y cuando sufren, cuando sea un caso de células tumorales y se pierde esa adhesión, va a haber una propagación del tumor. Entonces ponemos acá, pérdida de la adhesión de la adhesión va a dispersión, pero de células tumorales. Ya. Vamos a empezar con las primeras. Vamos a empezar con las caderinas. Aquí es más que todo mencionar algunas cosas y creo que están sencillas de entender. Lo he puesto de manera más simple en el PPT que lo que está en la PPT de la profesora. Aquí dice principales proteínas de adición. Así que lo voy a poner acá. Principales proteínas de adición que mantienen unidas a las células del epitelio. Células epiteliales. Requieren esencialmente de calcio. O sea, si no hay calcio, estas se van a empezar a deshacer. Así que esencialmente requieren de calcio, que acá no le podía escribir propio es calcio más 2. Ok. Ok. Se va a conectar filamentos de actina mediante proteínas de unión, que estas proteínas de unión se van a llamar las cateninas. Este es para tenerla en cuenta. También van, como ya lo mencioné, están en la adhesión de células epiteliales, intervienen en la adhesión celular y morfogénesis. Y también su pérdida favorece a la metástasis tumoral, que es como que ya lo explicamos acá. Estas van a tener 3 tipos de caderinas. Para ser breves, vamos a mencionar dónde vamos a encontrar cada tipo de caderina. La caderina, la E-caderina, va a estar asociada al epitelio. La N-caderina va a estar asociado al sistema nervioso y también al músculo, si lo vamos a poner, músculo cardíaco. Y las caderinas van a estar asociados a la placenta, las P-caderinas. Creo que los pueden relacionar con un poco de iniciales. E-caderina al epitelio, N-caderina al sistema nervioso. Ven, acá lo voy a resaltar. También tener en cuenta que está el músculo, pero relacionan N con M, están cercanos, así que músculo cardíaco. Y la P-caderina a la placenta. A ver, para explicar un poquito esto de acá. Bien. Porque se puede observar el proceso de metástasis, que es un proceso importante. Le he puesto acá una imagen, que es de la misma diapositiva, pero la voy a explicar para que esté un poquito más clara. Aquí, ¿qué podemos ver? A ver. Primero, para explicarle qué sucede. Las células tumorales pueden cambiar la E-caderina, que ya la podemos ver que está en el epitelio, por N-caderina. Entonces, este cambio va a permitir que pierdan esa afinidad con sus células vecinas y van a empezar a migrar. A ver, explicación más simple. Las células tumorales van a cambiar la expresión de la E-caderina. Cambian la expresión de la E-caderina por N-caderina. Vamos a poner acá primero. Primero, si quieren, acá podemos poner paso. Vamos a poner. Vamos a poner las células tumorales. Cambian la expresión de E-caderinas a N-caderinas. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar pérdida de afinidad. ¿Qué va a pasar si se pierde afinidad? Va a favorecer que estas empiecen a migrar hacia otras células. ¿Cómo lo harán?
Acá se pierde la afinidad y ya está como que ya se está separando, ¿no? Entonces va a permitir migración a células vecinas. Vamos a poner acá. Esto va a permitir migración a células vecinas. Entonces es así como se da la proliferación, que es básicamente lo que ya expliqué, pero este es como que el proceso de lo que provoca las células tumorales. Estas solamente son las caderinas. Ahorita vamos a pasar a explicar las selectivas. Está guardándose la diapo. Ya. Tenemos las segundas, selectinas. Las selectinas, a ver, ¿qué mencionar? Es que es más dato acá, pero lo voy a explicar. Tienen 3 dominios. ¿Cuáles son esos 3 dominios? Aquí lo vamos a encontrar. Abrimos la imagen. Tienen el dominio de reconocimiento de los hidratos de carbono. Tienen un dominio, a ver, me parece que acá tienen el otro dominio que es el dominio parecido al factor de crecimiento epidérmico. Y también tienen otros dominios que son las repeticiones de consenso corto. Es como que dominios son 3 partes. Tienen 3 partes principalmente. Una parte, otra parte, y esto que en conjunto forman una tercera parte. Eso se refiere a que tienen 3 dominios. Lo cual me parece que no es muy importante saberlo, pero lo voy a dejar acá. El nombre de los 3 dominios. O sea que tiene 3 dominios, sí. Pero el nombre de los 3 me parece innecesario, no me parece relevante. Se ligan a carbohidratos en otras células, requieren calcio, que acá no se han copiado, más 2, magnesio más 2, acá también, manganeso más 2, ok. Estas son fundamentales en el rodamiento y la adhesión de leucocitos durante los procesos inflamatorios. Esto tenerla en cuenta. Por ejemplo, acá vamos a encontrar también 3 tipos de selectinas, que las L-selectinas también va a encontrar la curiosidad que van a estar en los linfocitos, L con L, las E-selectinas que van a estar en las células endoteliales, y las P-selectinas que van a estar en las plaquetas, y también van a estar en células endoteliales. Va a haber acá un conjunto de células endoteliales. Bueno, a ver, ¿cómo explicarlo esto? Mencionar aquí que son fundamentales en la adhesión de leucocitos durante los procesos inflamatorios. Eso es lo más recalcante. Es como que, a ver, estas tienen, acá hay un dato que hay en la PPT de la profesora, que mencionan que estas P-selectinas aparecen en las células endoteliales cuando son activadas por inflamación, y estas se van a unir a un antígeno. Este antígeno se llama el Sialil-Lewis X en los leucocitos, lo cual va a volver más lento el movimiento de leucocitos y permite rodar sobre el endotelio. Esto es como que, o sea, entre más ruede, entre más haya menos movimiento de leucocitos, va a favorecer la cicatrización o la disminución de ese proceso inflamatorio. Es algo complicado de entenderlo quizás, pero solamente voy a tener, anotar, porque eso está en la diapositiva, que en este proceso inflamatorio va a haber presencia del antígeno Sialil Lewis X. Ya, esto que son de los leucocitos. En los leucocitos. Esto más que todo en los procesos inflamatorios, que va a hacer que o sea, van a llegar las selectinas, van a guiarse por el antígeno Sialil X en los leucocitos. Y esto va a provocar que su movimiento se vuelva más lento, lo cual va a provocar que las selectinas hagan su función, que es el rodamiento. El rodamiento en esa célula epitelial. Ahora vamos con uno de los últimos, las integrinas, que estas están compuestas por 2 subunidades. Las subunidades son las subunidades alfa y beta. Ya. Tienen función doble. Se ligan a la matriz
extracelular y también al citoesqueleto. Así que la voy a... Primero que está compuesto por 2 subunidades. Después que se ligan a la matriz extracelular y citoesqueleto. Y también que requieren calcio, magnesio y manganeso. Son importantes en las lesiones focales y en midesmosomas. Ya. Bueno, no hay mucho que explicar acá. Acerca de las 2 subunidades, las podemos observar acá en la imagen. Tenemos la subunidad beta, la subunidad alfa, que tienen una función doble, que es ligarse a la matriz extracelular, como lo podemos ver acá. A ver. Primero que se van a ligar acá, lo que podemos ver es que se ligan al citoesqueleto, ¿no? Por acá está, me parece que acá estaba la unión. Esta unión también está regulada por arginina, por laminina y, bueno, es un poco más lateral, ¿no? Membrana. Acá hay una unión y esto corresponde, ¿no? A su función doble, que es ligarse a la matriz extracelular y al citoesqueleto. Aquí está la matriz extracelular. Se ligan acá afuera y el citoesqueleto acá. Más que todo eso. No hay mucho que mencionar. Es más latero, como les digo, esta parte. Ya. Y también tenemos la superfamilia de inmunoglobulinas, que estas son muy similares a anticuerpos, pero en su estructura. Así que vamos a ponerlo acá. Similares a anticuerpos en estructura. Estas también se pueden unir a moléculas idénticas en otras células, que se llaman uniones transhemofílicas, o a otras que se llaman unión transheterofílicas. No hay mucho que decir acá. Lo más recalcante que podría poner es que son similares anticuerpos en estructura y por eso le llaman las superfamilias de inmunoglobulinas, pero no olvidar que estas que son moléculas de adición celular. Así que por eso pueden unirse a moléculas idénticas o también pueden unirse a otras moléculas. Así que ya estamos pasando a la parte final, por así decirlo. Ya es el último subtema. Está guardándose la PPT. A ver, no, Luchito se fue. ¿Qué hice contigo? Apruebo, luego te pago como te gusta. Oh, ¿qué fue? Este. Ya. Ya, Luchito. Te cuento nomás. ¿Hay dudas? Dudas, preguntas existenciales. ¿Quién está acá? Vamos a ver quiénes sigue. Adriana, Ángela, Aslin, Mireto Beto, Midele, Carlos, César. Oh, César. Dana, Flor, Diana, Héctor, Jonathan, Julián Moquegua. ¿Quién es Julián Moquegua? Kiara Addison, Vineta Kiara, Kaufman, Linda. Dime, mano. No, ya pásame la linterna y ya lo voy a agregar. Ya. Vamos a dar un pequeño descanso antes de las preguntas. Ya solamente voy a hablar de las uniones intercelulares. ¿Va quedando bien? ¿Te parece que va quedando bien? Ya, chicos. No dice nada, solo Luchito nomás. Un poquito de agua. Hay un chat, creo. ¿Qué dice? Todo good. Alien, con sus 2 poderosas horas de sueño, sigue acompañándome. Ya. Hoy me duele la espalda, mano. Ay, ya. Ok. Último tema. Uniones intercelulares. A ver, espera. Voy a ordenar un poquito mis cosas acá. Ya. A ver, esperen. Ya. Uniones intercelulares. Estas son esenciales para la cohesión y la comunicación de tejidos y están mediadas por 2 cosas en especial, que son las proteínas que actúan como moléculas de adhesión, o sea, las que ya vimos anteriormente, escaderinas, integrinas, selectinas, y también son reguladas por áreas especializadas de la membrana. Entonces, reguladas por proteínas y por áreas especializadas. Vamos a empezar con las primeras, que son las uniones oclusivas o también llamadas uniones estrechas. Hay mucho lo que dice la diapositiva, pero yo quiero colocar cosas más concisas. Creo que lo demás se puede leer, así que vamos a colocar lo más preciso de esto. Voy a agrandarlo un poquito para que la gente pueda ver. Ya, uniones oclusivas o estrechas.
Ok. Estas que van a provocar son sellos herméticos. Sellos herméticos. Herméticos. Que evitan el paso de moléculas entre células adyacentes. O sea, sellos herméticos que evitan el paso de moléculas entre células vecinas. Bueno, para mencionarlo, tiene una base molecular que son las proteínas ocludina y claudinas, que forman las hebras en estas uniones que podemos ver acá. Ocludinas y cladinas, que si quieren lo pongo acá. Acá se puede ver ocludinas y claudinas, así que lo voy a poner acá. Ocludina y claudina. Más que decir respecto a esto, creo que hay un montón, pero yo quiero ser breve. Decir que estos son sellos herméticos que van a evitar el paso de moléculas o, claro, el paso de moléculas entre células vecinas y que son principalmente hechos por ocludinas y claudinas, que son su composición básica. ¿Listo? Simple, creo que puntual, porque la PPT sí nos da nos da algo más amplio que yo en mi resumen, que por cierto ya me he enterado que se ha rotado bastante. Está más aclarado, pero acá en esta PPT pues sí la voy a explicar más breve. Las uniones adherentes o sonula adherens. Ya, su principal función es que conectan filamentos de actinas de células vecinas. O sea, vamos a ponerlo acá. Conectan filamentos de actina de células vecinas. Ya. Bueno, tiene muchos más, como por ejemplo que estas tienen una placa que contiene proteínas. Esta exactamente es la placa. Vamos a encontrar la desmoquinina, que aquí está. La placobilina, que también está por acá, que qué serán eso, dirás. Acá está la placa. Placa, desmoclina, placobina y pacofilina. También está la gamma catalina. Que tienen un complejo alfadina-nectina. Tienen muchas cosas literalmente, pero su principal función creo que es esta. Conectar filamentos de actina de células vecinas. Por ejemplo, filamentos de actina, una célula. Otra célula también va a tener sus filamentos de actina. Y estas son las que va a conectar. Así que este es más claro. Así que vamos para el tercero, el desmosoma. Ya. El desmosoma son puntos de anclaje entre células. Así que lo voy a poner acá. Puntos de anclaje entre células. Entre células. Ahorita puedo dar un mejor ejemplo, pero puedo mencionar esto. A ver, puedo mencionar que conectan filamentos intermedios en la queratina, pero en la queratina de los epitelios. Así que vamos a poner acá. Conectan filamentos intermedios en mayormente células epiteliales. Hay un mayor número de desmosomas. Vamos a poner ahí un mayor número de desmosomas en células epiteliales. Vamos a poner acá. Células epiteliales. Ahora, vamos a las hemidesmosomas. Las hemidesmosomas ya son un poco más diferentes a las desmosomas, en el sentido que estas ya no unen una célula con otra, no son puntos de anclaje, donde hay comunicación, también mencionar eso, sino que unen, vamos a ponerlo acá, principalmente unen a la célula a la membrana basal
y también que conectan filamentos intermedios, pero esta vez ya no solamente entre células, sino en lo que es la membrana basal. Creo que más de los semidesmosomas, no, o sea, no creo que pueda mencionar. Quizás que hay una lámina basal que está hecho con tonofilamentos, también una placa externa. Hay muchos datos que se pueden mencionar, pero creo que eso es más sencillo. Si quieren un ejemplo, podríamos poner las diferencias entre desmosomas y semidesmosomas, que por cierto lo podemos poner así como células epiteliales, donde vamos a encontrar un mayor número de desmosomas en la unión de estas células, pero un mayor número de hemidesmosomas en la unión de estas células con una membrana basal, que esto es más de histología y creo que ya muchos lo conocen por anatomía, ¿no? En la academia. Membrana basal. Listo, a ver, esperen, voy a guardar esta partecita. No se cerró el PowerPoint, estoy asombrado, anodadado. Ya. Está resistiendo las 4 GB de RAM y el Core i3. Lo he notado acá, mano. La gente estará diciendo, este pata que pague su Windows, activar Windows ahora. Ya. Las uniones comunicantes o las GAP, que estas son, básicamente son, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo explicarlo? A ver, primero, forman canales entre células. Vamos acá, porque las GAP son más conocidas, me parece, así que voy a ponerlo acá. Algo simple. Forman canales entre células. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir la comunicación. Creo que lo puedo escribir mejor. La comunicación y también la difusión. También mencionar que en células, que es un dato que está en la PPT, en las células nerviosas, va a favorecer o van a formar la sinapsis por las conexiones que hay, ¿no? Forman sinapsis. Y ya, creo que eso es lo más puntual que puedo hablar sobre sobre uniones intercelulares. Ahora por acá tenemos 2 preguntas que esperen, está bueno el archivo. Mano, está cargando, mano. Aquí cuando yo veo que está cargando me preocupa, mano. Hay 3 preguntas. Mi neto César me ha pasado. Acá tengo 2 que voy a explicar ahorita. Y acá voy a poner una última. Para ello, quiero saber si hasta acá hay dudas. No, mi delegada se fue, maldita sea. Así que bueno, no sé, hay dudas. No, no, quiero se largó, maldita sea. Nunca más vuelvo a confiar en alguien de la O. Oh, Jonathan, nunca más vuelvo a confiar en alguien de radio. La gente, todos los que se fueron, nunca más vuelvo a confiar en Betito, Neto de Tefi. Acá hay en el chat, pero Obste, las de Obste son peores. Oh, man. Ya, dudas, porque vamos a pasar con las preguntas en unos minutos. Déjenme un descanso. Aparte que también voy a aprovechar, voy a dejar de compartir. Voy a dejar. Si quieres, César, lo cortas un ratito y ya la otra parte lo subes como preguntas, pues. No sé. Si córtalo y ya.